Perfecto. Entonces hoy vamos a hablar sobre manchas rojas y pruriginosas en tronco y brazos. Un caso clínico. Empecemos por ahí. Tenemos una paciente femenina de 34 años de edad con antecedentes de endometriosis y cistitis aguda simple. Se presenta a la clínica para evaluación de un nuevo sarpullido en su tronco y brazos. Paciente notó el sarpullido por primera vez hace 2 días y reporta que apareció primero en su pecho antes de extenderse a sus brazos. Por lo demás, se siente bien. Actualmente está tomando tratamiento por 7 días de cefpodoxima. El sarpullido es rojo, elevado, es decir, tiene textura y levemente pruriginoso. Tomó difenhidramina anoche para aliviar la picazón, pero no ha probado otros tratamientos. La maestra es paciente, la paciente es maestra de preescolar. Entonces, sabemos que tiene unos antecedentes de importancia como la endometriosis y la cistitis, pero de repente tiene un sarpullido de pocos días de evolución, inicio en pecho, se extiende a brazos. Ella además está tomando un antibiótico por el problema de la infección urinaria que tuvo. Y pues simplemente cuando apareció eso tomó un poquito de difenhidramina para que no picara más. Entonces, si tenemos hace 2 días la erupción, inicia en pecho, se extiende a brazos, buen estado general, eritematosas las lesiones, sobreelevadas, tienen textura, pruriginosas y distribución, pues tórax y extremidades. ¿En qué vamos a pensar inicialmente? Sabemos que ella está tomando un antibiótico por 7 días. Por automedicación tomó difenhidramina, no tiene nada particular para tratar de aliviar un poco la picazón. Ella es maestra de preescolar. Entonces, en base a esto, ¿qué diagnósticos me pueden dar ustedes? ¿Nadie se le ocurre nada? Una farmacodermia, profe. Ok, tipo una erupción medicamentosa, válido. ¿Qué más? Una eruptiva de la infancia, ¿les gusta? ¿No? ¿Nadie? No, pero por qué de la infancia sí? Ella no es maestra, es que como entré tarde, me Una desubiqué. roceola, profe. De preescolar, ¿cómo están? Pero no sabemos si tiene Oh, sus esquemas de vacunación, no sabemos si tiene antecedentes de algún tipo enfermedades previas, quizá no le dio ningún exantema de la infancia y es maestra de preescolar y no está vacunada. ¿No les gusta? Pero no y recibe es, fiebre. Ok, vamos entonces a seguir. y ella, Entonces, perdón, y tiene la erupción en todo el cuerpo. pecho y brazos. De 2 días de evolución, ella venía tomando un Sin antibiótico por fiebre. disonoría. Ah, con un Sin fiebre, antibiótico. solo la erupción. Ujú. Mm, Este es el punto más importante, señora Alba. Las eruptivas de la infancia casi todas cursan con fiebre y si es un exantema viral, tiene que haber habido fiebre. ujú. Entonces, sabemos que coincide con el curso de antibióticos, el contacto frecuente con los niños podría ser un factor relevante en la evaluación. Habría que considerarlo. Los antecedentes de endometriosis podrían sugerir una predisposición a alteraciones inmunológicas. Podría ser. También. Este caso requiere una evaluación cuidadosa para determinar si se trata simplemente de una reacción adversa medicamentosa, una manifestación alérgica o una condición Tam- dermatológica que sea completamente independiente, que también es posible. ¿Cómo describimos este tipo de lesiones? Fíjense cómo están. La respuesta no es muy buena, pero nos vamos a imaginar máculas, o sea, manchitas, y pápulas difusas. Textura ya no son solo máculas, sino que agregamos las pápulas. Rojo brillante, 1 a 5 milímetros de diámetro, distribuida simétricamente, torso, brazos del paciente. Hay áreas de confluencia en el pecho y abdomen. Entonces, un Sin exantema viral compromiso de la cara. sin compromiso de la cara.
¿Cuáles son los posibles diagnósticos? Exantema viral, erupciones generalizadas causadas por respuesta vascular a infecciones virales. Los exantemas virales son muy comunes entre los niños, típicamente precedidos de síntomas constitucionales como fiebre. Ella tuvo cistitis, no sabemos si durante esa cistitis ella además presentó fiebre y era por una virosis y no precisamente por la cistitis. Y por eso no está anotado en la historia clínica. Y además estaba tomando antibiótico. Para la cistitis, exacto. Ella tuvo su infección urinaria, le pusieron antibiótico y luego un par de días comenzó a presentar esa erupción generalizada en tórax y brazo. Sabemos- Podemos pensar qué tipo de enfermedades. Rubiola, ¿les gusta? Erupción comienza desde la cabeza, progresa hacia abajo, tiende a confluir en cara y tronco. No nos va. Rociola ocurre principalmente en niños menores de 2 años, presenta fiebre alta. Parvovirus causa erupción en las mejillas principalmente. En las mejillas, en Ujú. la cara. Y es un eritema reticulado en encaje muy característico, o sea que estamos claros de que eso tampoco es. Erupción medicamentosa exantemática. Las erupciones medicamentosas, puede también ser. conocidas como morbiliformes o maculopapulares, son erupciones cutáneas comúnmente inducidas por algún medicamento. Se presentan como manchas opacas que pican, rojas o rosadas, distribuidas simétricamente, que pueden confluir formando placas. Me gusta mucho. La mayoría evoluciona rápidamente después de la exposición inicial al agente causante, alcanzando la severidad máxima a los 2 días después del inicio del medicamento. Esta sí coincide bastante con la maestra. Eritema tóxico. Los eritemas tóxicos son causados principalmente por infecciones bacterianas, especialmente estreptococos del grupo A y estafilococos aureus. La fiebre, ¿se está cortando la comunicación? No, ¿Sí me han escuchado de forma estable? sí, Ok, yo porque sí. iba a cambiar de línea. Perfecto. Sí, sí se escucha todo muy bien. Entonces, gracias. En el eritema tóxico, entonces sabemos que está el estreptococo del grupo A o el estafilococos aureus involucrados y se presenta como fiebre escarlata, SSS, síndrome de shock tóxico, TSS, son eritemas realmente tóxicos, es decir, hay una alteración generalizada causada por una respuesta cutánea a las toxinas elaboradas por esas dos bacterias. Sabemos que siempre va a haber fiebre y toque del estado general. Erupción tipo papel de lija es muy rugoso, acentuado en los pliegues de flexión, frecuentemente seguida de descamación. Las pacientes por lo general refieren haber tenido dolor de garganta unas semanas o meses antes. También hay que estar pendiente con el uso de los tampones o cirugías recientes, igual con infecciones localizadas tipo una celulitis. Síndrome de Dres, una reacción medicamentosa severa, caracterizada por una erupción cutánea afectada con afectación multiorgánica. Ya vemos que esta no es nuestra paciente. Típicamente ocurre 2 a 8 semanas después de la exposición al agente desencadenante. Incluye fiebre, linfadenopatías, anomalías hematológicas como eosinofilia, morfología eritrocitaria anormal y pruebas de función hepática anormales. Históricamente se asocia con la fenitoína y tiene una tasa de mortalidad muy alta del 10%, frecuentemente debido a la afectación renal o hepática. ¿Coincide con nuestra maestra? Pienso que no. Sífilis, ¿por qué no? Erupción de una sífilis secundaria. Puede presentar pápulas y placas, pero son descamativas y el paciente puede recordar un chanco primario o no. La erupción es generalizada con afectación principalmente palmar y plantar. Recuerden siempre que tengan en la cabeza una pitiriasis rosada, hacer el diagnóstico diferencial con la sífilis porque es muy parecida. Y revisen bien palmas y plantas porque van a ver los puntitos rojos y la erupción también en palmas y plantas. Les recuerdo que esta es una de las pocas lesiones dermatológicas que no debemos de tocar. Entonces, tenemos varios diagnósticos: síndrome de Dres, sífilis, exantema viral, erupción medicamentosa, eritema tóxico.
Nunca piense en un único diagnóstico. Siempre hay que tener 2 o 3 en la cabeza, aunque a primera instancia digamos, no, esto no porque no tiene fiebre, pero acuérdense que en medicina nunca 2 más 2 son 4. Entonces siempre tengan varias cosas en la cabeza. Enfermedades dermatológicas comunes como las erupciones medicamentosas exantemáticas son reacciones adversas cutáneas que se desarrollan como respuesta a la administración de algún medicamento. Estas representan una de las formas más común de reacción adversa medicamentosa. El diagnóstico es básicamente clínico con su correlación temporal, es decir, nuestro estudio de detectives es el que va a llegar al diagnóstico. Y vamos a tener, por supuesto, la relación muy clara entre la administración del medicamento y la aparición de los síntomas. Principalmente son lesiones cutáneas, generalmente son generalizadas, valga la redundancia. El desarrollo de la sintomatología después de la exposición al medicamento es indispensable para hacer el diagnóstico. Puede haber afectación sistémica en casos severos y el patrón de distribución es característicamente simétrico. Ok. ¿Cuál es el siguiente mejor paso para nuestra paciente? Tenemos múltiples lesiones sospechosas. Pensamos que, creo que el diagnóstico que más nos gustó a todos hoy fue erupción farmacológica, después de haber establecido la historia de nuestro paciente, el tiempo desde que comenzó el medicamento hasta que apareció la erupción, más o menos de 2 días. Vemos en el registro médico, no hay más nada que podamos agregar. Identificamos entonces un agente causante, simplemente debemos de suspenderlo. Si el paciente está hospitalizado, toma múltiples medicamentos, ahí sí es un problema. Mi recomendación, cuando tengan esto presente, tomen una biopsia. ¿Por qué? Si el paciente está polimedicado por el nefrólogo, por el internista, por el endocrino, él va a llegar, y recuerden que la mayoría de los médicos no saben de piel hasta que hacen dermatología. Entonces, si el médico va a tener que empezar a cambiar sus medicamentos que están controlando la salud y vida del paciente, necesita una corroboración más allá de la palabra del dermatólogo. Entonces, tomen la muestra de biopsia y mándenla. Si no hay ningún medicamento que sea nuevo, como en el caso de ella, que sabemos que inició el antibiótico y ahí apareció, puede pasar que le manden muchos medicamentos al mismo tiempo o también que un medicamento que ha venido siendo utilizado comience a presentar una erupción medicamentosa. Entonces, con biopsia en mano tenemos que comenzar a suspender medicamento por medicamento hasta tratar de dar con el agente causal. Siempre vamos desde los que tienen mayor probabilidad de erupciones cutáneas medicamentosas a los que tienen menor probabilidad de erupción cutánea medicamentosa y primero los que la asociación temporal nos haga más ruido y de último pues los que ya ha venido usando. Los antibióticos beta-lactámicos como sulfonamidas, antiepilépticos y medicamentos antiinflamatorios no corticoides indican con mucha frecuencia erupciones medicamentosas, por lo tanto son los primeros que vamos a tener que sustituir. Y vamos a sustituir, por supuesto, de lo menos indispensable a lo más indispensable. Tras suspender el medicamento de la terapia sintomática, se pueden prescribir antihistamínicos para el prurito, lociones hidratantes que pueden ser útiles si hay descamación. En caso de prurito intenso, puede estar justificado un curso corto de esteroides sistémicos. Quizá 2 o 3 días de prednisona le iría fantástico al paciente para sentirse bien rápido. Si sienten que el paciente necesita medicamentos, mándale un esteroide tópico también. No es tal la indicación porque sabemos que hay una afectación sistémica en la cual no vamos a revertirla a menos que mandemos algo más, algo sistémico, pero de repente alivia un poquito más la picazón, le mandan a poner las cremitas hidratantes en la nevera, porque el frío saben que disminuye un poco el prurito y ahí van a hacer sentir mejor al paciente y a tratar verdaderamente lo que tiene. ¿Cuáles son las modalidades diagnósticas más apropiadas, por ejemplo, laboratorio, biopsia, raspado, hallazgos histológicos? ¿Qué harían ustedes si les llega a la paciente? ¿Alguien? Un hemoglucograma, sedimentación, le haría un PCR, mirar como básico, ¿no? Y BCG, PCR para ver grado de inflamación. Le haría un complemento, IgE para C3, C4. descartar alergias. ¿Pensando en qué, señora Alba, el complemento?
No, por si de pronto es una, o sea, si continúa pensando que puede ser un lupus, pensando que puede ser que también producen también algunos brotes en la piel, más tipo Ok, en salpullido, caso de más diferente. que le pongas tratamiento y no mejore, ¿no? Entiendo. Ujú, exacto. Ujú. Entonces nos quedamos con un hemograma, velocidad PCR, paciente Tal vez polimedicado. dije una química para detectar si es que en el perfil hepático hay alguna alteración. Ok. ¿Biopsia a alguien le haría si es un paciente polimedicado? Pero ella no está polimedicada. Si es polimedicado, sí. Ok, perfecto. Entonces, aparentemente nuestro caso es muy sencillo porque es una paciente que no tiene comorbilidades, solamente comenzó un antibiótico y más nada, ¿no? Erupción farmacológica sintomática es un diagnóstico clínico. Ok, deme un segundo para ver la línea de internet. Puede cortar, si se corta yo me vuelvo a conectar. Pienso que no va a pasar nada, pero por si acaso. Si no se desconecta del otro, hasta que no esté conectada, no se corta. Ujú. Listo, acá estamos mejor. Ok, Además, entonces, esta paciente, por lo que veo, tiene, o sea, que es algo muy característico de las medicamentosas, mientras no sea severo, que se acompaña de angioedema, normalmente no hay compromiso de cara y es un brote centrípeto, es lo que entiendo, siempre exacto, va de manos al tronco. exacto. Entonces, ya sabemos el tiempo transcurrido desde el inicio del medicamento a la aparición de la erupción. No hay pruebas de laboratorio que confirmen realmente nuestro diagnóstico y no se recomienda una biopsia en el caso de ella. Muy bien. En el caso de ella, yo tampoco hubiese pedido laboratorios porque tengo un antes y un después, una línea de tiempo muy clara y siempre hay que pensar un poquito en el bolsillo del paciente, ¿no? Si realmente considero que voy a buscar algo, por ejemplo, hay algo de toque general, si tengo que ver cómo está, como me indicaron acá, el perfil hepático, tengo que pedir una química, tengo que hacer muchas cosas más. Pero sabemos que, por ejemplo, el leucograma me va a salir los leucocitos elevados porque ella tiene una infección urinaria. Entonces, la velocidad y el PCR me va a salir elevado porque ya viene con una infección urinaria. Entonces, probablemente no me hacen tanta falta. Simplemente quito el medicamento, coloco un antihistamínico, coloco un poquito de esteroide, resolví el paciente y le hago seguimiento. Pero el hemoglucograma en estos momentos para mí sería importante porque es una paciente que ya viene tomando antibiótico y necesitamos saber qué tanto le ha resuelto la infección. Y si estamos sospechando en que es algo tóxico, pues miraríamos. Si no ha tenido control de la infección con este medicamento, pues aprovechamos y le cambiamos el antibiótico. Claro, definitivamente hay que cambiar el antibiótico porque una infección urinaria no la podemos tratar con 2 días de antibiótico-terapia. Tenemos que usar por lo menos 10 días de antibiótico-terapia. Así que sí o sí, vamos a cambiar ese antibiótico. O mandamos una O notita a su, que ya llevaba 2 días. médico, sí, 2 días nada más, a su médico tratante y le decimos que sí puede, por favor, cambiar el medicamento. ¿Qué esperarías encontrar en el análisis histopatológico? Bueno, simplemente un infiltrado superficial perivascular, mononuclear, típicamente leucocitos TCD3, neutrófilos y eosinófilos. Las TCD4 predominan en dermis perivascular, pero las TCD4 y CD8 están igualmente distribuidas en la unión dermoepidérmica. Es decir, un carnaval de células inflamatorias. Y más nada. La epidermis debería de verse normal y es bastante inespecífica la biopsia. Entonces, tenemos enfermedades dermatológicas, pues acné, psoriasis, eczema, factores desencadenantes de estrés genético y alergenos, signos y síntomas de enrojecimiento, escamas y lesiones, tratamiento tópico quirúrgico sistémico. Esto es en líneas generales para cualquier afectación cutánea. Maestra, doctora, Ajá, por dígame. decir,
Aquí el PCR y la BCG, ¿qué esperan Ajá. encontrar? Aparte de que esté arriba de lo normal, ¿a qué nivel lo esperan encontrar? Fíjate, dependiendo de lo que haya presentado ella cuando la cistitis, ese es el problema, que en este momento para nosotros no va a ser diagnóstico porque ella venía con una infección urinaria. Entonces ya de por sí esas dos pruebas, si no las tiene, si no se las pidieron porque de repente su médico no lo consideró, ya sabemos que Ujú. venían elevadas. Ok, Entonces, ujú. otra pregunta, por decir bueno, mi hijo sufre mucho de eritema pigmentario fijo, pero me he fijado que es más a colorantes y a cuestiones como de edulcorantes y así, pero todavía está en espera de revisión por inmuno. Tengo una Bueno, paciente fíjate una que, cosa, si tu hijo tiene una erupción fija medicamentosa, muy fríamente, ahí no hay nada que hacer. Si ya tú piensas que es colorantes, se los tienes que eliminar, porque ahí no hay prueba de alergia que valga, ¿ya? Las pruebas de alergia son o alergenos ambientales, que no es el caso, o pruebas específicas para algunas drogas que solo las utilizamos si realmente la droga es indispensable, y ajá, pruebas de parche para reacciones cutáneas de contacto o irritativa, dermatitis por contacto, dermatitis irritativa alérgica o irritativa, perdón. Por lo tanto, en tu hijo no hay mucho que hacer. O sea, puedes llevarlo al inmunólogo, pero realmente, si es verdaderamente un eritema fijo medicamentoso, nada, quitar el elemento causal y más nada. es que pienso que se empalmó el diagnóstico porque al inicio le dieron ese diagnóstico, pero después yo noté que con la gelatina verde hacía lo mismo y Acuérdate que con, los medicamentos, nosotros por lo general pensamos en medicamentos pastillas, pero ajá, medicamento puede ser un té, puede ser un colorante, pueden ser muchas otras cosas también. también la lactosa entera, entonces ya fue que yo No, me la di lactosa cuenta, va a producir intolerancia a la lactosa, no va a producir una reacción cutánea. Si estamos pensando en una alergia, vamos a pensar en la caseína, que es la proteína de la leche. caseína, Ujú. pero no le han hecho prick test, entonces por eso estoy esperando que se lo Pero hagan. para una erupción fija un eritema fijo medicamentoso no se hace prick test, porque no tiene relación una cosa con la otra. Porque el eritema fijo medicamentoso no se desencadena por una liberación de histamina, que es lo que muestra el prick test. El prick test es simplemente para ver liberación de histamina ante ciertos alergenos ambientales y alimenticios. Pero los colorantes tampoco entran ahí, No, en prick test no. y entonces, ¿qué prueba se le podría hacer? Lo que pasa es que estás mezclando alergia con eritema fijo medicamentoso. El eritema fijo medicamentoso no es una respuesta alérgica. Es que fue su primer diagnóstico, pero yo noté que, pues, que era más a colorantes. O sea, vaya, no está determinado Ok. su diagnóstico como tal. Entonces, lo que tienes que hacer en un eritema fijo medicamentoso, fijo es que se va y viene en el mismo sitio siempre. Y es morado, al principio duele, molesta, arde, pica, siempre aparece exactamente en el mismo lugar. ¿Ok? Y es redondo. Eso no tiene ninguna característica alérgica, ¿ok? Si Ujú. ese es el caso y te genera duda, una biopsia de piel, así sea un ponchecito, es la única indicación para tú de Biopsia por verdad, revelación. claro, es la única indicación que hay ahí para tú verdaderamente decir que es un eritema fijo medicamentoso. Si con el ojo no lo puedes diagnosticar con certeza, biopsia de piel, pero no tiene nada que ver con alergenos ambientales, que es lo que le va a salir en el prick test, o con alergenos alimenticios, porque no es una respuesta alérgica. Es que le mandaron a hacer una prueba de macrólidos, pero me dijo el doctor que no era muy concluyente. Es que, a ver, ¿no será que están errando el diagnóstico? Porque No están lo, mezclando no una lo han cosa con la diagnosticado otra. bien, no está bien diagnosticado. O sea, no Él le lo, sale una mácula circular
a veces un poquito Esas difusa, son ovaladas, roja, se vuelve empieza, morada, ajá, y hace después oscura. poco, luego se quita, a veces deja una cicatriz, pero cuando vuelve a aparecer, aparece exactamente en el mismo sitio. No siempre sale en el mismo sitio, No siempre es el mismo sitio. no. Y empieza con aftas orales. Entonces, eso no es un eritema fijo medicamentoso. Sí, o sea, yo tengo muchas dudas respecto a eso. Y El le han eritema mandado a fijo hacer pueden pruebas. salir varios, entonces puede salir en diferentes sitios, pero por eso se llama Ah, fijo sí, sí, y no cursa con aftas orales. Tómale una sí. biopsia. Biopsia, ¿podría ser de las aftas? No, tómale biopsia cutánea, Cutánea. porque el afta lo que te va a dar es simplemente el cúmulo de células inflamatorias. No, puedes Ok, tomarle del afta, pero yo se la tomaría de la piel. sí, Ujú. gracias. Y Vale. tengo otro caso, doctora. Ajá. Ahorita me habló una paciente y me dice que tiene como varios meses en un consultorio que le están tratando igual máculas rojas que aparecieron después de la aplicación de vacuna de toxoide tetánico. Ujú. Y que fue muy cerca a Ingle y que ella fue a al ginecólogo pensando en algunas lesiones ginecológicas y que le Ujú. dijeron que no, que se fuera a derma. Ok, Entonces, ginecología es hacia adentro, nosotros somos hacia afuera. ajá, pero que el doctor le dijo, no, pues aquí no es. Entonces, me dice que le pusieron la vacuna del tétanos y desde entonces las trae y no remiten. Sí, puede ser una erupción medicamentosa. Claro que sí. Neta, Igual habría que verificar que realmente tu clínica coincida con una erupción medicamentosa, porque a veces ajá, ellos dicen, es que desde que me caí me salió y resulta que no tiene nada que ver. sí. Eso es como todos los síntomas que aparecieron a raíz de la vacuna del COVID, que muchos no tenían nada que ver con el COVID No. cuando los investigaba. Ahí también podría estar bien una biopsia pequeña. Sí, claro que sí. Ujú. Ok, gracias. Vale. Entonces, Doctora, disculpe que la ah, moleste, dígame. perdone la interrupción. Ah, Fíjese que yo tengo actualmente un paciente que tiene así como varias como petequias en el abdomen. Me recuerda mucho a lo que estamos viendo ahorita. Respeta la cara, lo tiene en tronco, en abdomen. Yo le dejé Frenaler Forte y mejoró notablemente. Pero el día de hoy regresó nuevamente, ya sin picazón, sin prurito ni nada, pero ya le vuelven a querer salir nuevamente esas como petequias rojas. Y Tengo náuseas. ya no sé, yo no sé qué más le puedo mandar a hacer porque no sé si se ha indicado hacerle una biopsia. si solo son petequias, ahí sí es conveniente hacer su hematología completa. Quienes te pueden dar petequias, cosas como un dengue, por ejemplo, un exantema viral, pero si tú lograste quitar las lesiones y volvieron a aparecer, ya es un fenómeno vascular. Ujú. Entonces, sí, hazle su hematología completa, velocidad, PCR. Y aparte de eso, pues nada, vuelve a hacer la cronología para verificar que realmente las lesiones estén. Pregúntale claramente al paciente si se le quitaron las lesiones o simplemente dejaron de picar. Sí se Porque le si quitaron con o sea, Frenaler, que es la piel perfecta. sí, y después ya se estaba acabando el tratamiento y volvieron a salir nuevamente en el abdomen, nada más y el tronco. Ah, bueno, entonces ahí sí hay que investigar un poquito más. Claro que sí. Pero no la biopsia. Mira, no está de más. Igual me parece que biopsiar una petequia no nos va a dar mucho, ¿no? Pero si no es realmente una petequia, sí. Ok. Gracias, doctor. Vale. Acné, entonces, factores desencadenantes. A ver, estas son distintas lesiones maculopapulares eritematosas y por eso es que eso está incluido en esta clase de hoy. El acné viene a ser exactamente eso, pero puede ser de etiología hormonal, genética, estrés y factores dietarios que pueden exacerbarlo.
Los signos y síntomas: pápulas inflamadas, comedones, quistes y enrojecimiento en la zona afectada. Y el tratamiento pues va a depender del grado de las lesiones. Si tenemos un acné leve, hasta 6 papulitas inflamatorias pueden caber ahí. Simplemente medicamentos tópicos. Si tenemos más de 6 pápulas inflamatorias, vamos a utilizar medicamentos sistémicos tipo antibióticos. Si es un acné moderado a severo o que deja cicatrices muy graves desde el inicio, pues entonces podemos iniciar isotretinoína. Un eczema puede ser un eczema por alergias, porque haya estrés, por clima seco, por irritantes. Habría que ver cuál es la causa. El eczema puede ser de pápulas confluentes, pero generalmente terminan siendo placas resumantes. Hay prurito intenso, piel seca, enrojecimiento y descamación. El tratamiento de un eczema es tópico. En algunos casos necesitamos algún inmunomodulador, entonces usamos corticoides tópicos o inmunomoduladores tipo tacrolimus o análogos de la vitamina D. Y antihistamínicos. Antihistamínicos, siempre recuerden que es simplemente para quitar la picazón. Antihistamínico no quita lesión de piel, quita picazón. Psoriasis, tenemos un factor genético, estrés, sistema inmune y clima involucrado, además, por supuesto, de ciertos medicamentos que me exacerban la patología y ciertos alimentos también. Placas escamosas, escamación gruesa, grisácea, la piel se ve hipertrofiada, liquenificada en muchos casos, hay prurito. Generalmente el prurito mejora con hidratantes porque la mayoría de las veces es por la descamación. Y tenemos que estar pendientes de afectación de cuero cabelludo, de uñas y por supuesto de la artritis psoriásica. El tratamiento básicamente es esteroides tópicos, fototerapia, metotrexate, y si nada de esto funciona, los medicamentos biológicos, que son estupendos. Reacciones a medicamentos, antibióticos, anticonvulsivos, AINES y factores genéticos son estos 3 primeros son los principales, ¿ok? Luego de eso, cualquier otro medicamento, por supuesto, puede producir reacciones medicamentosas cutáneas. Factores genéticos, bueno, puede haber cierto factor hereditario. No quiere decir que si tú eres alérgico a la penicilina, yo también. Si tú, no. Pero puede haber una tendencia a. Son erupciones urticaria, abones urticarianos pueden estar presentes, prurito, angioedema en casos más severos. Obviamente tenemos que suspender el fármaco causante a menos que la reacción sea muy leve y el fármaco sea indispensable. En ese caso podemos tratar de mantener al paciente hasta, si es un corto, por supuesto, que termine su medicamento. Antihistamínicos y corticoides. Siempre acuérdense que si la reacción es fuerte y él continúa el medicamento, cada vez va a ser más fuerte. Entonces eso hay que manejarlo con mucha delicadeza. Si se puede suspender el fármaco, mejor. Ok, entonces, inicialmente vemos eritema visible pocas horas después de la exposición inicial, máculas y placas y pápulas eritematosas de unos 5 milímetros. Ya va, espérense un momentito. Ajá, volvimos a nuestras adicciones medicamentosas. Me perdí por un segundo. Máculas y pápulas eritematosas de unos 5 milímetros. Identificamos el agente causal y lo eliminamos. Normalmente es bilateral y simétrica, afectando principalmente extremidades proximales, es decir, arriba primero, luego tronco, cara. Los antihistamínicos orales pueden ayudar a mejorar. En cuanto a reacciones severas, cuando ya estas máculas y pápulas son confluentes, pues bueno, puedes presentar incluso una eritrodermia y placas con descamación significativa, que son realmente súper importantes de hacerle un seguimiento seguidito. Corticoides tópicos potentes, incluso podemos ya aquí necesitar medicamentos orales. La resolución va a ser de 7 a 14 días después de cesar la exposición. La descamación puede ser durante la resolución. Toda inflamación puede conllevar a una descamación. Y vamos a utilizar emolientes no sensibilizantes. Ponemos como ejemplo la vaselina, pero hay muchos otros que podemos utilizar también.
Recuerden que no necesariamente empieza inmediatamente una respuesta del tipo alérgica, específicamente medicamentosa, inmediatamente al comenzar el medicamento. Puede ser varios días, semanas, incluso después de haber estado utilizando el medicamento, y eso siempre tenganlo presente. Entonces, una guía clínica. Los primeros síntomas son un exantema maculopapular que puede detectarse como eritema en pocas horas después de la exposición inicial al agente causante. Cuando estamos hablando específicamente de una erupción medicamentosa exantemática. ¿Okay? 7 a 10 días después de la exposición inicial es posible que siga apareciendo. Manifestaciones son máculas y pápulas eritematosas de unos 5 milímetros de diámetro. Pueden presentar prurito y fiebre de bajo grado. Distribución en extremidades proximales, tronco y cara principalmente, y es típicamente bilateral y simétrica. Las reacciones intensas pueden llevar a máculas y placas confluentes. El resultado son eritrodermia y placas. Hay descamación significativa durante la progresión y sobre todo en la resolución de la erupción. ¿Cómo lo vamos a presentar? ¿Cómo nos va a presentar? El tiempo de resolución, 7 a 14 días después de quitar el medicamento. Reexposición, ojo, si hay reexposición al mismo agente, la recurrencia de los síntomas va a ocurrir más rápido, en un rango de menor tiempo y posiblemente con mayor severidad. Por lo tanto, siempre hay que advertirle al paciente, por favor, anote el nombre del medicamento causal para próximas oportunidades. El diagnóstico. Los diferenciales son muchos como vimos hoy, porque tienes un rash, que puede ser maculopapular, si es una erupción viral también lo puede ser. Fiebre, faringitis y malestar pueden estar precediendo la patología, ¿por qué no? Y quizá por esto pusieron el antibiótico. Es generalizada, aunque generalmente se mantiene en tronco y miembros predominante. El exantema viral predomina en cara, cuello y también en tronco. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Si quitamos el medicamento y se quita, definitivamente estábamos en lo cierto. Y en cambio, en el exantema viral, bueno, si hay alguna evidencia clínica de la infección viral, por supuesto, estamos tranquilos. Si no, vamos a pedir ciertos laboratorios para confirmar virológicamente la presencia del virus causal. El diagnóstico diferencial entre exantema medicamentoso y viral es bien desafiante, porque se superponen los síntomas. En el caso de nuestra maestra, vale, pero si en vez de una cistitis hubiese tenido una faringitis, ¿pensaríamos rápidamente lo mismo, un exantema medicamentoso? ¿O que pudiese ser parte del exantema viral? Ahí viene la duda. La resolución tras la discontinuación del medicamento y reproducción de la erupción tras la readministración son indicativos claves y definitivos de que la erupción fue producida por medicamentos. ¿Qué opciones de tratamientos tenemos? Lo primero, descontinuar el agente causante sabiendo cuál es el causante y monitorear la resolución. Antihistamínicos orales para disminuir el prurito, tratamiento tópico con corticoides, hidrocortisona o de mayor penetración, emolientes siempre para recuperar esa barrera cutánea. Podemos utilizar vaselina u otros que no sean sensibilizantes. Y corticoides potentes tópicos, en caso de que sea necesario, como les dije anteriormente, puede ser hidrocortisona como pueden ser de mayor penetración, betametasona, clobetasol o algo por el estilo. Y si la erupción es más gruesa, más severa, por supuesto opten por uno de mayor penetración. ¿Qué otras enfermedades dermatológicas son comunes que pudiesen parecerse? Una pustulosis exantemática generalizada aguda. Siempre vamos a ver la pústula, que es clave, estéril, distribuida sobre un exantema confluente o eritema edematoso. Generalmente ocurre 1 o 2 días después de tomar antibióticos. Eritrodermia, importantísimo, erupción marbuliforme, urticarios o pústulas seguidos de eritrodermia, es decir, más de 90% de la superficie corporal comprometida y generalmente hay descamación exfoliativa. Cuidado con la eritrodermia y el tema de la hidratación o deshidratación y control de la temperatura. Reacciones liquenoides, pápulas pequeñas, brillantes, elevadas, rojo púrpura,
Generalmente se localizan en brazos, muchas veces en esta zona, si es un líquen plano, por ejemplo, manos y espalda. Tienen que estar pendientes porque la erupción liquenoide es muy liquenoide. O sea, hay una pápula liquenoide, es liquenoide donde la pongas, es más poligonal. El color es más violáceo, no es tan eritematoso, no descama típicamente en un inicio. Vasculitis leucocitoclástica son comunes. Petequias, erupciones purpúricas palpables y ampollas. Fenómenos vasculares, que me estaba hablando de las petequias en tronco, justamente de esto estamos hablando. Fenómenos vasculares puede presentarse con petequias que se quitan y vuelven a aparecer. Entonces hay que estar pendiente de hacer un buen diagnóstico ahí. Factores desencadenantes, por supuesto. Dependiendo de cuál es nuestro diagnóstico, los medicamentos nos pueden producir exantemas, las infecciones, algunos factores genéticos pueden contribuir y factores ambientales. Signos y síntomas. Hay que evaluar si presentó o presenta fiebre, leucocitosis con neutrofilia, porque estamos pensando entonces en una infección bacteriana, eosinofilia, si estamos pensando en una erupción alérgica, lesiones cutáneas y pústulas exantemáticas, pues nos van a abrir un poco la visión hacia el diagnóstico más correcto. Tratamientos y cuidados, tratamientos tópicos, medicamentos sistémicos, intervenciones quirúrgicas, por lo general no son necesarias, pero bueno, puede estar siempre presente por allí, y medidas preventivas. ¿Alguna pregunta o comentario al respecto? Este tema es bien chévere porque es bien dinámico, ¿no? Es un tema del día a día y nos abre un abanico de posibilidades. No siempre se nos va a presentar un caso tan sencillo como el de la maestra, que simplemente infección urinaria, toma antibiótico y a los 2 días, ¡pum!, el exantema. Pero muchas veces tiene otras intríngulas que nos van a hacer pensar un poquito más. Doctora, yo tengo una pregunta. Dígame. Ahorita, por ejemplo, se me viene a la mente acá en la clínica en ocasiones cuando nos llegan pacientes en los que llegamos a dudar entre una dermatitis y el inicio de una psoriasis, principalmente cuando es gotata, que salen iniciales. Ujú. Se hace una dermatoscopía y cuando se pone un gel para hacerla por inmersión, vemos puntitos vasculares. Cuando es Sí, psoriasis, está toda la lesión llena de puntitos vasculares. Y si son sí. dermatitis, obviamente estos puntos vasculares se encuentran agrupados y así aislados sobre la lesión. Y es una manera como de hacer un De diagnóstico diferenciarlo. diferencial por medio de la dermatoscopía. En este caso, la dermatoscopía nos pudiera ayudar para orientarnos acerca del diagnóstico o ir guiándonos. Mira, yo pienso que no, porque la diferencia entre distintos tipos de exantemas, hasta donde yo haya leído, no está descrita como tal, ¿no? Exantemas virales versus exantemas medicamentosos versus exantemas. No lo he leído, pudiera ser, pero hasta la última vez que leí dermatoscopia no hay ninguna diferenciación. En el caso de la psoriasis sí, y acuérdate siempre que la psoriasis hace Auspit. Si tú la frotas, Ujú, justamente tienes tantos vasitos sanguíneos en toda la zona que ella tiende a hacer ese sí, pitín rojizo. Ujú. claro. Ok. Gracias. Esa era mi pregunta, doctora. Vale. ¿Alguna otra duda o comentario? Igual si en algún momento No, lo veo, pues les aviso, ¿no? Diferenciación dermatoscópica de los distintos tipos de exantemas. No, no es una duda, es porque recuerda, asociando lo de la compañera que tiene el niño, que una de las características que sabiendo que tiene un afta está muy asociado a intolerancia al gluten. Eso es otra cosa. Sí. Probablemente que tienes una intolerancia al gluten, entonces, porque eso sí da mucho afta, sí da mucho, entonces tal vez es fijarse un poquito más en sus comidas y mirar cuál tiene más penetrancia y relación con el gluten. Sí, yo pienso que ella, más que un inmunólogo, necesita un dermatólogo con experiencia, de esos viejos y